Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente todo lo que tiene que ver con nuestros galanes turcos. Hoy preparaos porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor que ha corrido como la pólvora y que tiene a los fans de Can Yaman completamente revolucionados. Si habéis leído bien en el título, una supuesta declaración de amor de Can Yaman que ha impactado a todos. Antes de que os lancéis a los comentarios y empecéis a especular, os pido que os quedéis hasta el final del vídeo, porque vamos a analizar todos los detalles, las fuentes, las posibles destinatarias y sobre todo, la veracidad de esta información. Y como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido, si sois tan fans de Can Yaman como yo, o si simplemente queréis estar al tanto de los últimos chismorreos del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así, no os perderéis ninguno de mis vídeos y me ayudaréis a seguir creando contenido que os guste. Vamos a ello. Bueno, como os decía, la noticia de esta supuesta declaración de amor de Can Yaman ha surgido de la nada, como un rayo en un día soleado. De repente las redes sociales se han inundado de comentarios, publicaciones y especulaciones sobre a quién podría ir dirigida esta misteriosa declaración. Y claro, como suele pasar en estos casos, han surgido un montón de nombres. La histeria colectiva, mis amores, ha alcanzado niveles estratosféricos. Almohadilla Can Yaman Love, almohadilla Can Yaman declaración, almohadilla quién es la afortunada, son solo algunos de los hashtags que han estado trending topic durante horas. Una locura. Primero, obviamente, se ha mencionado a su expareja, Diletta Leotta. Recordemos que su relación fue muy mediática, llena de momentos apasionados, pero también de muchos altibajos. Desde escapadas románticas en yate hasta portadas de revistas, su romance fue un auténtico culebrón que nos mantuvo a todos enganchados. Aunque su compromiso terminó hace ya un tiempo, muchos fans aún guardan la esperanza de una reconciliación. Se ha rumoreado que Can podría haber reflexionado sobre su relación y que esta declaración podría ser un intento de reconquistar a la periodista italiana. Se ha especulado que durante su tiempo separados, Can ha madurado y comprendido lo que realmente valía Diletta para él. Incluso se dice que ha intentado contactarla en varias ocasiones, aunque sin éxito. Sin embargo, hay que ser realistas. Ambos han seguido con sus vidas y aunque el cariño siempre puede permanecer, no parece que una reconciliación sea muy probable. Además, Diletta ha sido vista recientemente con otro hombre, Loris Karius, un futbolista alemán, lo que prácticamente descarta esta opción. Las fotos de Diletta y Loris disfrutando de unas vacaciones en Italia han dado la vuelta al mundo y han destrozado las ilusiones de los fans que soñaban con un reencuentro entre Can y la periodista. Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de Francesca Chillemi, su compañera de reparto en la exitosa serie Viola come il mare. La química entre ellos en la pantalla es innegable y muchos fans han fantaseado con que esa química traspasara la pantalla. Es cierto que han compartido muchos momentos juntos durante el rodaje y se les ha visto muy compenetrados en entrevistas y eventos promocionales. Sus miradas cómplices, sus risas y la forma en que se complementan han alimentado los rumores sobre un posible romance. Sin embargo, ambos han insistido en que su relación es puramente profesional y de amistad. Francesca además está felizmente casada y tiene hijos, lo que hace que esta opción sea bastante improbable. Aunque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo nunca se puede decir nunca. Francesca siempre ha elogiado el profesionalismo y el talento de Can, y él ha hecho lo mismo con ella. Han creado un vínculo fuerte durante el rodaje de la serie, pero parece que se limita a una gran amistad. Pero, ¿y si la declaración no fuera para ninguna de ellas? ¿Y si Can Yaman ha encontrado el amor en alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo? Esta es otra de las teorías que circulan por las redes sociales. Algunos fans creen que el actor podría estar saliendo con una persona anónima, alguien con quien ha conectado a un nivel más profundo y a quien prefiere mantener alejada de los focos mediáticos. Esta opción es quizás la más plausible, teniendo en cuenta lo celoso que Can Yaman es de su vida privada. Recordemos que su relación con Diletta Leotta se vio muy afectada por la constante presión mediática, por lo que es comprensible que quiera mantener su vida sentimental lejos de las cámaras. Se dice que Can ha aprendido de sus errores y que ahora busca una relación más discreta y alejada del escrutinio público. Pero, ¿de dónde surgió todo este revuelo? La mecha se encendió con una publicación en una cuenta de Instagram de cotilleos, @turkmagazinebombasí,
que afirmaba tener información confidencial sobre una declaración de amor impactante por parte de Can Yaman. La publicación, que rápidamente se hizo viral, no daba nombres ni detalles específicos, pero insinuaba que la declaración estaba relacionada con una persona muy especial para el actor. A partir de ahí, las redes sociales explotaron con especulaciones y teorías de todo tipo. Los fans de Can Yaman se convirtieron en auténticos detectives, buscando pistas en cada una de sus publicaciones, entrevistas y apariciones públicas. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿existe realmente esta declaración de amor? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su representante. Toda la información que circula se basa en rumores, especulaciones y publicaciones en redes sociales. Es decir, nada concreto. Podría ser perfectamente una invención de algún fan con mucha imaginación o una estrategia de marketing para generar expectación. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de tácticas para mantener el interés del público y generar noticias. En estos casos, es muy importante ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. Recordemos que las redes sociales son un caldo de cultivo para rumores y noticias falsas. Muchas veces se inventan historias para conseguir likes, seguidores o simplemente para generar polémica. Por eso es fundamental contrastar la información y no creer todo lo que vemos. Hay que tener cuidado con las fuentes y verificar la información antes de compartirla. Sin embargo, también es cierto que a veces los rumores tienen algo de verdad. Quizás Can Yaman sí que ha hecho una declaración de amor, pero no de la forma en que nos imaginamos. Quizás se trata de una declaración sutil, una indirecta en una entrevista o un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una declaración de amor. O quizás simplemente Can Yaman está enamorado de la vida, de su trabajo, de sus fans y de su familia, y esa es la declaración de amor que ha impactado a todos. En una reciente entrevista, Can habló sobre la importancia del amor propio y de la felicidad en la vida. Quizás esa sea la clave de todo este misterio. Sea como sea, lo cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha demostrado una vez más el enorme poder de Can Yaman para generar expectación y fascinación. El actor turco es un verdadero fenómeno mediático y todo lo que hace o dice se convierte en noticia. Su carisma, su atractivo y su talento lo han convertido en uno de los actores más queridos y seguidos del mundo. Su popularidad ha trascendido las fronteras de Turquía y ha conquistado a fans en todo el mundo. Y hablando de Can Yaman, os quiero recordar que el actor está trabajando actualmente en varios proyectos. Además de la serie Viola come il mare, se rumorea que está preparando una nueva producción internacional que podría catapultarlo aún más a la fama. Se habla de una posible colaboración con una importante plataforma de streaming, lo que le permitiría llegar a un público aún más amplio. También está muy involucrado en causas sociales y humanitarias, lo que demuestra su gran corazón y su compromiso con los demás. Can apoya a varias organizaciones benéficas y participa activamente en campañas para concienciar sobre diferentes problemáticas. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, la supuesta declaración de amor de Can Yaman es, por el momento, solo un rumor. No hay ninguna confirmación oficial y toda la información que circula se basa en especulaciones. Sin embargo, esta noticia ha generado un gran revuelo y ha demostrado una vez más el enorme poder de Can Yaman para generar expectación. Tendremos que esperar para ver si esta historia tiene algo de verdad o si se queda simplemente en un rumor más. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y os mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la supuesta declaración de amor de Can Yaman. He intentado ser lo más objetiva posible y analizar todas las posibles opciones. Recordad que es importante ser cautelosos con la información que leemos en Internet y no dar por sentado todo lo que vemos. No dejéis que los rumores os nublen la razón y siempre buscad la verdad. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya entretenido y que hayáis disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con vosotros este tipo de contenido y saber que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Vuestro apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando vídeos que os gusten. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman ha hecho realmente una declaración de amor? ¿A quién creéis que podría ir dirigida? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y contadme vuestras teorías. Me encanta leer vuestras opiniones.
Quiero saber qué pensáis vosotros sobre todo este asunto. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois los mejores, mis preciosidades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos y hasta pronto. Ciao, ciao.